Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Hernández y a continuación les voy a presentar cómo crear un nuevo proyecto en Godot. Le damos aquí en crear, ponemos el nuevo nombre del proyecto, ponemos proyecto unidad 2, le damos en crear y ya nos va a mandar a la página. Después aquí en el más creamos una escena que va a ser un nodo en blanco. Le damos en crear, le cambiamos el nombre que va a ser la escena principal. Después damos clic derecho en el nodo principal y vamos a agregar un center container. Desde aquí le damos en crear, le cambiamos el nombre. Después de aquí nos vamos a la U, le cambiamos a le ponemos en el mínimo, le ponemos 1920 y en la Y le vamos a poner 1000. Después le damos clic al center container principal, vamos a agregar otro nodo y vamos a agregar un VBox. Le damos en crear, le cambiamos el nombre, le cambiamos el nombre. Después volvemos perdón, damos clic derecho, vamos a agregar otro nodo y vamos a agregar un label. Hasta aquí le damos en crear. Después le cambiamos el nombre. Y después en donde dice texto le vamos a pues, hacer la pregunta que nos proporcione la temperatura. Ya después de esto le damos doble clic aquí al VBox, agregamos otro nodo y vamos a agregar un line edit. Le damos allí, le damos en crear y cambiamos el nombre.
Después de aquí le damos en placeholder y vamos a agregar que no, vamos a escribir, escribe la temperatura. Es- Ya después de ahí volvemos a agregar otro nodo. Vamos a agregar un botón. Está ahí, le damos en crear, le cambiamos el nombre. Después aquí en donde dice text le vamos a agregar el enviar para que el usuario pueda enviar la respuesta. Después en el VBox principal volvemos a agregar otro nodo y vamos a agregar un rich label. Vamos ahí, le damos en crear, le volvemos a cambiar el nombre. Después de ahí nos vamos a la ayuda y le vamos a cambiar el costo mínimo y va a ser de 400 y en la Y también 400. Después de ahí seleccionamos el nodo principal para después agregar un script. Le damos clic aquí y le damos en crear. Después en el botón enviar, nos vamos a nodo, después nos vamos a preset y nos vamos a conectar. Lo conectamos y borramos eso. Como paso número 1, vamos a guardar el siguiente dato dentro de una variable llamada lin sub y eso lo vamos a poner entre paréntesis y vamos a poner dos puntos y vamos a poner 120. Después vamos a agregar el var, vamos a volver a poner el link sub igual a 120. Como número 2
Vamos a guardar el siguiente dato dentro de una variable llamada lim, limInf, perdón, limInf. Y vamos a agregar dos puntos y el 95. Después volvemos a agregar el var, el limInf y igual a 95. Luego, como número 3 vamos a recuperar el dato contenido dentro del line para convertirlo en un número y guardar el dato en una llamada. En una llamada y entre paréntesis vamos a poner temperatura. Luego vamos a volver a agregar el var, igual, luego vamos a poner temperatura igual a, igual a floor. Después vamos a copiar la ruta del nodo y va a ser la ruta del nodo del line edit y va a ser punto text. Después, como número 4 verificar que mi temperatura lo vamos a poner entre paréntesis, sea mayor a mi, sea mayor que mi lim sub. Vamos a poner guión bajo, lim sub, cerramos el paréntesis y si esto es verdadero, hacer lo siguiente. Luego agregamos el if, después vamos a poner temperatura, después agregamos si es menor o mayor al lim sub, agregamos si es mayor al lim sub y
Después agregamos en el número 5, vamos a poner que si vamos a mostrar un mensaje en el Richter Label que diga la temperatura es superior a los límites permitidos. Y cerramos el paréntesis, perdón, las comillas. Después copiamos la ruta del nodo, que es va a ser la ruta del nodo la del Richter Label. Copiamos y pegamos la ruta y va a ser punto .text igual y entre comillas vamos a poner la temperatura es superior a los límites predeterminados. Cerramos las comillas. Después, en el número 6, en el número 6 vamos a poner si lo anterior es falso, verificar que la temperatura sea mayor que el limp y si esto es verdadero, hacer lo siguiente. Los paréntesis para poner limp si eso es verdadero, hacer lo siguiente. En el número 7 vamos a agregar el if luego escribimos temperatura para saber si es menor que el limp in. Ya ponemos dos puntos. Después, en el número 7, vamos a mostrar un mensaje
En el Richter-Level que diga, y lo que queremos que muestre lo vamos a poner entre comillas, la temperatura es inferior a los límites predeterminados. Y cerramos las comillas. Después vamos a copiar la ruta del nodo, que vuelve a ser la ruta del nodo del Richter-Level. Copiamos y pegamos. Y vamos a ir a punto text, igual, y entre comillas ponemos la temperatura es superior, perdón, es inferior a los límites predeterminados. Y después, en el número 8, vamos a poner, si no cumple con alguna de las condiciones anteriores, hacer lo siguiente. Y vamos a poner el else, dos puntos, y en el número 9 vamos a poner que mostrar un mensaje en el Richter Label que diga la temperatura es aceptable. Eso lo vamos a poner entre comillas. Y cerramos las comillas. Después vamos a copiar la ruta del nodo, que vuelve a ser la misma ruta, la del Richter Label. Va a ser punto text, igual, y entre comillas, la temperatura es aceptable. Después de esto, lo ejecutamos y lo probamos. Y ponemos 100 y nos pone que la temperatura es aceptable. Y si ponemos 150, nos marca que la temperatura es superior a los límites predeterminados.
probamos con un 75 y la temperatura es inferior a los límites predeterminados. Y con esto terminamos este proyecto. Muchas gracias.